San Luis Potosí y la Huasteca Potosina, en su participación en la Revolución Mexicana. Aspectos políticos, sociales y culturales. A San Luis Potosí se le considera la cuna de la República Mexicana, por haber sido redactada en ella el Plan de San Luis, que fue el llamamiento general al levantamiento armado. Entre los sucesos culturales, políticos y sociales históricos más importantes ocurridos en San Luis Potosí destacan el organillo como instrumento musical. El organillo y a su vez el organillero son muestras sonoras de la revolución. A finales de 1800, con Porfirio Díaz, este instrumento solo se escuchaba al interior de los hogares de clase alta. Luego, con movimientos políticos reales, este salió a las calles. En 1901 se reunió en San Luis Potosí el Congreso Liberal Mexicano, que fue la primera reunión pública donde se atacó rabiosamente el régimen del general Porfirio Díaz. Lo presidieron y le organizaron Camilo Arriaga, Librado Rivera, Ricardo Flores Magón y el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros. El encarcelamiento de Francisco I. Madero por sus movimientos antiporfiristas. Fue precisamente en este estado en donde los movimientos liberales tomaron suficientes fuerzas para dar inicio a la postre que llevó a la derrota del general Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana. Antecedentes de la revolución en la Huasteca Potosina. El levantamiento armado, según consta, inició un día antes en la Huasteca Potosina, a cargo de los Santos y un grupo de rebeldes el 19 de noviembre de 1910. El 20 de noviembre de 1910 se proclamó el Plan de San Luis en Ciudad Valles, eco de la pronunciación del mismo Plan de San Luis en Texas con fecha 5 de octubre. El 21 de diciembre del mismo año fue aprehendido don Leopoldo Lárraga en su rancho de Ciudad Valles, junto con 72 presos políticos. Procedían de Ciudad Valles, Tancanwich y Tamazunchale. Debido a la detención de Leopoldo Lárraga, su hermano Manuel C. Lárraga se adhirió a la revolución y se levantó en armas, convirtiéndose en un connotado maderista. En Ciudad Valles no hubo enfrentamientos directos, sino aprehensiones y fusilaciones de los que no simpatizaban con el movimiento armado, y pequeños enfrentamientos de la toma de los pueblos de Valles, las escaramuzas en el Bañito, en el Abra y en San Mateo, entre otros. San Luis Potosí, por su condición geográfica y su puesto frente del centro de la República Mexicana, fue escenario de diversos acontecimientos de vital importancia para la vida política nacional de principios del siglo XX. Arquitectura e infraestructura. El Centro de Artes de San Luis Potosí Centenario es un edificio que es considerado monumento histórico por las leyes del país. Construido en la época del Porfiriato, cuya función original era servir como penitenciaría del Estado. Puerto de Tampico. El día 24 de febrero de 1914 se registró un hecho de relevancia a favor del ejército constitucionista, ya que la tripulación del cañón Tampico, al mando del teniente Hilario Rodríguez Malpica, se pasó al bando constitucionista y abandonó el puerto de Guaymas, trasladándose al puerto de Topolobampo con el fin de esperar órdenes del general Álvaro Obregón. Ferrocarril. Fue traído a San Luis Potosí la construcción de 2 líneas férreas que cruzaban la ciudad, la del Nacional Mexicano, México-Laredo, y la Central México-Tampico, San Luis Potosí, Aguascalientes. San Luis Potosí se favoreció por la construcción pública y privada. La penetración del ferrocarril no se esperó, se buscó con el afán desde el norte. Antes de pensar en comunicarse con el centro de la República, se propició la conexión ferroviaria con los Estados Unidos. No obstante, durante el régimen del general Manuel González, es cuando se aprecia mayor movimiento de las construcciones de líneas férreas. En el inicio del siglo XX, la ciudadanía de San Luis Potosí abordaba la modernidad,
con el tren, y el tren se llevaba los insumos, los recursos regionales y hasta los humanos, a cambio de dejar una cortina de humo que nublaba la mirada y tras ella la veta de la penetración del modelo capitalista. La aduana, la ocupación estadounidense de Veracruz. El incidente de Tampico fue un trifulcar menor ocasionado por un malentendido entre marinos estadounidenses y unidades federales. Durante la Revolución Mexicana, en 1914, que dio como resultado la famosa Operación Estadounidense de Veracruz. La ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a mando del Ejército Federal Mexicano y así apoyar a las fuerzas constitucionales de Venustiano Carranza en la lucha por la revolución. Pedro Antonio Santos Rivera. Pedro Antonio Santos Rivera nació en Tampamolón Corona, San Luis Potosí, México, el 16 de enero de 1887. Fue un líder intelectual y revolucionario del Grupo de los Santos. Santos tenía como principal propósito la hegemonía de Tampamolón y también más tarde el apoyo del grupo antirreeleccionistas. Pedro Antonio, seguidor y colaborador de don Francisco Madero, participó en el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza en el estado de San Luis Potosí. El 5 de octubre, Pedro Antonio ayudó a Madero a fugarse de la ciudad y del país, rumbo a Texas, donde publicó el documento Plan de San Luis, fechado en la capital potosina. El 10 de noviembre, Pedro Antonio llegó a Tampamolón para levantarse en armas el 20 del mismo mes, como lo había acordado con Madero. Armado y pertrechado, en pie de guerra, era esperado por Samuel M. Santos Rivera, Manuel Santos Alonso, Fulgencio y Panchito Santos, Nicasio Sánchez y Braulio Romero. En 1913, después del asesinato de Madero, se exilió en Cuba y luego pasó a San Antonio, Texas, donde compró armamento para ayudar al movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Se incorporó a las fuerzas revolucionarias del general Lucio Blanco y Marcelino Zamarrón. El 4 de julio de 1913, Pedro Antonio Santos y su hermano Samuel partieron de Matamoros, Tamaulipas, a la Huasteca Potosina, con una tropa de alrededor de 69 integrantes. El 20 de julio fue traicionado por Vicente Castro, el Garapacho, y entregado a la fuerza a Enrique Jerez, defensor del gobierno huertista. Después de negarse a cesar la lucha en San Luis Potosí, fue fusilado el 31 de junio de 1913 a los 26 años de edad en Tampamolón. Gonzalo N. Santos. El 10 de enero de 1897 nace en Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Gonzalo Santos Rivera, el alazán tostado. Gonzalo tenía 13 años cuando llegó la revolución, la cual su hermano Pedro Antonio había sido precursor. Gonzalo fue soldado desde muy joven en las tropas carrancistas, pero fue durante el periodo de Plutarco Elías Calles cuando se da a conocer ampliamente. En 1910 se incorpora la Revolución Mexicana al lado de su hermano, el abogado y general Pedro Antonio de los Santos Rivera, seguidor y colaborador de don Francisco Madero. En 1913, Gonzalo N. Santos se unió al ejército constitucionalista que luchaba contra Victoriano Huerta. Después de la revolución, fue ascendido a general brigadier del ejército mexicano. En 1929 fue uno de los primeros políticos en unirse al Partido Nacional Revolucionario, el futuro PRI, donde obtuvo la credencial con el número 6. El nombre de guerra de Gonzalo N. Santos era el alazán tostado, y su lema siempre fue: como el alazán tostado, primero muerto que cansado. Gonzalo N. Santos murió víctima de un derrame cerebral el 17 de octubre de 1978. Los domingos por la tarde la gente viene a pasear.
se va